Ya, hola a los que están viendo la grabación, si están viendo de nuevo, o alguien que no pudo venir hoy día. Hoy día es nuestra cuarta clase de las clases abiertas, un programa de Perú JCT donde puede entrar cualquier persona. La clase número 4 vamos a ver raíces hoy día. Las otras tres clases, también esta y las que siguen, van a estar todas disponibles en el canal de YouTube, ya por si quieren entrar a verlas no hay ningún problema. Así que nada, vamos a comenzar con esto. Antes de comenzar, les voy a pedir si pueden por favor ingresar a este link, que es menti.com, ¿ya? www.menti.com. Pueden verlo en el computador, usando el teléfono, ningún problema. Entonces les voy a pedir que todos ingresen a ese link. Gracias, Carlos. Ahí su compañero mandó el link al chat. ¿Ya? Si pueden ingresar, por favor. Entonces, les voy a pedir que ingresen. Cuando entren a la página, les van a pedir un código, que es este que está acá. ¿Ya? También lo envió al chat nuestro compañero, así que muchas gracias por enviarlo. Y nada, esta es, le va a seguir esta pregunta, ¿ya? ¿Cómo ha sido su experiencia en general con las matemáticas y en particular con las raíces? Ya les voy a pedir eso, que me cuenten un poquito, no sé, ¿con qué les suenan las raíces? ¿Les gusta? ¿Les va súper bien? ¿Realmente les cuesta? ¿No les cuesta? Ya, mala. Partimos al tiro con la primera palabra. Ya, el resto también quiero que me cuenten. Es algo muy cortito, muy breve, es todo anónimo, ¿ya? Solamente quiero saber más o menos cómo estamos, ¿ya? Solamente para saber eso. Ya, con las raíces nada mal, piola, igual bien, ¿ya? También tenemos otros comentarios que dicen, me cuesta, ya, más o menos, ya, o sea, tenemos igual de todo hoy día. Hay gente que lo encuentra piola, gente que le cuesta harto, gente que está bien, gente que falta reforzar. Ya, súper. Ahí tenemos varias respuestas. Dicen que mal. Ya, ningún problema. Entonces todos muy tranquilos. Hoy día vamos a repasar, como les dije, desde cero raíces. Y vamos a hacer varios ejercicios, ¿ya? Entonces lo importante es que la gente que cacha un poquito más intente hacer los ejercicios solos, ¿ya? Y vayan revisando conmigo. Y la gente que le cueste más me vaya preguntando dudas, ¿ya? Aunque sean muy básicas, aunque crean que sean básicas, me las preguntan igual, ¿ya? Y obviamente los que vayan cachando también van participando, pues, ¿ya? Esa es la idea. Súper. Entonces, ahora sí, volvemos a la presentación, ¿ya? Y continuamos. Ya, me salté una. ¿Por qué estudiar raíces? ¿Ya? Tenemos varias aplicaciones con las raíces, algunas más directas que otras. En la vida cotidiana está difícil aplicarlo directamente. A mí se me ocurrió una. Hola, ¿quién se unió? Ningún problema. Acabamos de partir, si no te has perdido de nada. Ya, entonces, una aplicación que a mí se me ocurre que puede ser un poco más útil tiene relación con el teorema de Pitágoras. No sé si lo han escuchado, pero es un teorema, ¿ya? Que nos cuenta un poquito sobre triángulos, ¿ya? Es una materia de geometría, que van a ver más adelante, o a lo mejor ya la vieron, que nos dice que tenemos un triángulo con ciertas características, ¿ya? Y sabiendo dos de sus lados, la distancia y la longitud, podemos saber su tercero, ¿ya? Y la fórmula que tiene este teorema tiene algunas cosas al cuadrado, hay unas potencias metidas, algunas cosillas así. Entonces, lo que va a ocurrir es que uno, al aplicar el teorema, ¿ya? Al ocupar la formulita y aplicarlo, lo que va a pasar es que van a aparecer raíces, ¿ya? Van a aparecer raíces, entonces vamos a tener que ocupar raíces para poder resolver el teorema en sí, ¿ya? Bueno, esa es una aplicación que, como les digo, se me ocurrió, que creo yo que puede ser una bien útil, pero otra aplicación, que es la que yo les puse acá, es un ejemplo, en verdad, em, tiene relación con una compra de terreno, ¿ya? Yo les dije que un ejemplito, básicamente, compra un terreno. Quise comprar un terreno, ahí pueden ver ¿cómo se llama? El pastito, ahí, mi siembra. Quise comprar un terreno ahí. Y este terreno es, ya sí, por favor, disculpen por interrumpir, pero hay gente que se está desconcentrando en el chat, ¿ya? Así que bacán que participen, pero ahí con las tallas tengan ahí ojo porque hay gente que se nos está desconcentrando, ¿ya? Y la gente que se desconcentra, a lo mejor puedes como cerrar el chat, ¿ya? Como intentar como no verlo a lo mejor, por mientras. ¿Ya? Bueno,
pero se puede participar igual a los que están participando. Entonces, compré un terrenito cualquiera y tengo mi sembrita y mi montañita, y este terreno vamos a suponer que es un cuadrado, ¿ya? Como les mostré ahí al lado derecho, como está acá a la derecha, ¿cierto? Entonces, este cuadradito, ¿qué va a ocurrir? Que yo compré un terreno, me dicen que son 900 metros cuadrados mi terreno, y quiero poner una reja adelante, porque no quiero que nadie entre, ¿cierto? Mi terreno, porque van a entrar si es mío. Entonces, este terreno, como quiero comprar la reja, quiero saber cuánto comprar de reja, o cuánto comprar de alambrado, por ejemplo. ¿Cómo podría saber cuánto comprar? Solamente me dijeron que mi terreno era 900 metros cuadrados. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que comprar una wincha de medir y caminar todo eso para irlo midiendo? ¿O cómo se les ocurre? Mi solución está ahí en cargar mi mochila con la... y irlo midiendo, o contar a lo mejor los pasos, y después decirle al señor, ya, deme 10 pasos de alambre, 20, 50 pasos de alambre. Y alguien me dice calculando el área del terreno. Ojo ahí. Ya, O esta materia sea, que vamos a ver ahora. Dame, dile. el terreno está ahí, que son 900 metros cuadrados, pero eh, hacerle raíz cuadrada a esos 900 metros me podría dar uno de los lados de cuánto alambre necesito, Súper bien. Muchas gracias, Carlos. porque Entonces, el terreno es cuadrado, ¿cierto? sí, estamos suponiendo que es Ah, ya, ok. cuadrado. Ya, súper bien. Entonces ahí como dijo Carlos, y también como dijo más gente en el chat, podemos perfectamente permitir, o sea, perdón, calcular la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Tengo 900 metros cuadrados, ¿ya? Ojo ahí que alguien me dijo área. Bueno, esto no es materia de ahora, lo van a ver después. Pero, ¿qué va a suceder acá? Los 900 metros cuadrados es todo esto, ¿ya? 900 metros cuadrados es en verdad mi área, ¿ya? En este caso. Insisto que esta es materia que van a ver más adelante, si no se preocupen si no pensaban eso. Pero bueno, el punto es que si yo calculo la raíz cuadrada de 900, lo que me va a entregar es uno de estos lados, ¿ya? Ese lado o este lado, que al final es lo mismo porque es un cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Raíz cuadrada de 900, y si yo resuelvo esa raíz, me va a dar que es 30. Entonces, efectivamente, aplicando la raíz a los 900 metros cuadrados, yo puedo descubrir que lo que necesito de alambre, por ejemplo, son 30 metros, ¿ya? Y no tuve que andar caminando ahí, midiéndolo con una wincha, etc. ¿Ya? Algo muy introductorio, no se preocupen, vamos a ver ahora los conceptos, ¿ya? Entonces, ¿qué es una raíz? ¿Ya? La raíz la podemos definir de varias maneras, perdón, me salté una. Primero tenemos que recordar, ayer vieron lo que eran las potencias, ¿ya? Si no vienen ayer, no hay problema, deberían saberlo, si no lo saben, me preguntan, ¿ya? Pero las potencias, básicamente, ¿qué nos dice? Tenemos un número, mi número A, ¿ya? No se asusten con las letras simbolizan un número cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo que este número es 5, estoy hablando de un caso en particular, ¿ya? En cambio, si les digo que es un número A, es cualquier número. Solamente por eso ocupamos letras. Entonces, tengo un número cualquiera, mi número A, y lo voy a multiplicar por sí mismo, ¿ya? Por ejemplo, 5 por 5 por 5, no sé. ¿Cuántas veces? N cantidad de veces, ¿ya? Y bueno, esa es una potencia. Esa es una potencia, ¿y cómo se simboliza? Así, ¿ya? Mi base va a ser A es mi base, mi número que estoy multiplicando por sí mismo, y mi exponente es N, ¿ya? N, el exponente, es el número de veces que estoy multiplicando el número por sí mismo, ¿ya? Acá estoy multiplicando A por sí mismo N veces, ¿ya? Y ese resultado de la multiplicación le vamos a decir que es X, ¿ya? Por ejemplo, si tengo 5 al cubo, o 5 elevado a 3, ¿qué estoy diciendo? Tengo 5 por sí mismo, número por sí mismo, ¿cuántas veces? 3 veces, porque mi exponente es 3, ¿ya? Entonces, 5 al cubo es 5 por 5 por 5, si yo resuelvo esa multiplicación, me va a dar 125. ¿Ya? Esto es un recordatorio de potencias. Si alguien se pierde, tienen dudas, por favor, en el chat o por el micrófono, ¿ya? Entonces, ¿por qué rayos estamos hablando de potencias si queremos saber lo que son las raíces? Bueno, en esta slide podemos ver lo que es una raíz, ¿ya? Carlos, voy a terminar de explicar esto y me preguntas, ¿ya? Dame 2 segundos. Una raíz,
¿O tenías dudas de la potencia? Perdón, ya Carlos, dale nomás mejor. Levantaste la mano, ¿o no? Si quieres decirme, pregúntame nomás. Ya, momento. Ya, sí, Carlos se está adelantando. No, estaba escribiendo. De que alguien me dijo que se quedó dormido, pero no. Después estaba escribiendo. Ya. Eh, ya, no te preocupes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vimos lo que era una potencia, ¿cierto? Un repaso muy rapidito de esto. Y lo que nos decía Carlos es que la raíz podemos pensarla como un inverso de la potencia. ¿Y por qué nos dice esto? Es básicamente por lo que yo les puse acá, ¿ya? En el caso de las potencias, teníamos un número conocido. Por ejemplo, acuérdense del 5 al cubo. Mi número es conocido, 5 es conocido, yo lo sé. Y mi número conocido lo estoy multiplicando una cantidad de veces, que también yo conozco cuántas veces estoy multiplicando, y me da un valor, que ese valor yo no conozco, ¿ya? El valor de la multiplicación es el que yo no sé cuál es. En el caso de las raíces, yo no conozco el número que estoy multiplicando, ¿ya? Fíjense que acá tengo la x, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos 5 al cubo es igual a x, ¿ya? En este caso, bueno, sabemos que esto es 125 porque lo calculamos. En este caso que estoy diciendo, voy a tener la raíz cúbica de 125. Y eso me estoy preguntando cuánto vale, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que me dice la raíz? La raíz es una pregunta al final, y me dice, ¿cuál es un número, ¿ya? En este caso, sería mi x, ¿cuál es ese número que multiplicado por sí mismo, una cierta cantidad de veces que yo conozco, me da un resultado, ¿ya? En el ejemplo de abajo, ¿cuál es el número, ¿cierto? ¿Cuál es el número que multiplicado por sí mismo 3 veces me da 125? Y la respuesta a esa pregunta va a ser 5, tal cual como me dijeron en el chat. Súper bien, Patricia. ¿Ya? Eso es lo que nos pregunta una raíz. Y por eso Carlos nos dijo, oye, pero fíjate que una raíz la podemos pensar como un inverso de la potencia. ¿Por qué? Porque en el caso de la potencia, sabíamos el número que estamos multiplicando por sí mismo, ¿ya? Y sabemos la cantidad de veces, pero no sabemos el resultado. En este caso, sabemos el resultado, sabemos la cantidad de veces que estamos multiplicando un número, pero no sabemos cuál número estamos multiplicando por sí mismo, ¿ya? Esa es la idea de una raíz. Si tienen dudas, es el momento. ¿Se entiende más o menos? Quiero que sepan la idea, ¿ya? Después vamos a ver ejercicios. Ya, alguien me dice que sí. El resto, habemos hartas personas hoy día, quiero harta participación. ¿Podría explicar de nuevo? Que me perdí. Ya, tranquila. Explico solamente lo que es una raíz. ¿Entiendes bien lo de potencia? Sí, solo me perdí en lo de la raíz. Ya, tranquila. Entonces, voy a borrar y de nuevo. Ya, en las potencias teníamos que un número multiplicado por sí mismo, en este caso el A, una cierta cantidad de veces, nos da un resultado, ¿cierto? Y este resultado es el que no conocemos. Por ejemplo, dijimos 5 al cubo es igual a x, ¿cierto? Multiplico el 5 por sí mismo 3 veces, 5 por 5 por 5, y ese resultado me pregunto cuánto vale, ¿ya? El resultado de la multiplicación. En el caso de las raíces, ¿qué voy a tener? Voy a saber cuánto es el resultado de la multiplicación. Espérame, voy a anotar acá lo que teníamos de potencia, ¿ya? Esto es potencia. En el caso de las raíces, ¿qué tengo? Tengo de nuevo un número que lo estoy multiplicando por sí mismo, una cierta cantidad de veces, tengo su resultado, pero lo que sucede es que yo no conozco cuál es el número que estoy multiplicando, ¿ya? En este caso sería x elevado a 3 es igual a 125, ¿ya? Por ejemplo, si tú haces el nexo con ese ejemplo, ¿ya? Esto es lo que sucede. Sé que tengo un número que lo multiplico por sí mismo 3 veces y tengo un valor. Sé que me da 125 la multiplicación, pero yo no sé cuál es ese número que estoy multiplicando por sí mismo, ¿ya? Entonces, una manera de representar esto, como esa pregunta, ¿cuál es un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me da 125? Para representar esa pregunta, yo la escribo como una raíz. En este caso, como la raíz cúbica de 125.
¿Se entiende un poquito mejor? Sí, ahora sí, gracias. Ya, súper. Eso, entonces básicamente vamos a decir eso. La raíz es un número, ¿ya? Es un número real, que nos va a indicar esta pregunta, ¿ya? Cada vez que tengamos que resolver una raíz, calcular su número, su valor numérico, vamos a hacernos esa pregunta. ¿Qué número multiplicado por sí mismo, n cantidad de veces, me da un resultado? ¿Ya? Y acá viene un poco la simbología. Esto no lo hemos hablado. Esta como raíz que está acá. Espérame, tengo una pregunta. Dale, Carlos. No entendí lo del número real. Lo que pasa es que la clase pasada vieron números reales, ¿ya? Dijimos que, bueno, un resumen así muy rápido de lo que son los conjuntos numéricos, es que sucede que hay diferentes números, ¿ya? En matemáticas en general. Piénsenlo como que son, no sé, las letras del lenguaje, ¿ya? En matemáticas también tenemos letras para formar oraciones, diferentes cosas. Entonces, nuestras cosas como más sencillas, como más pequeñas, como la simbología en sí de matemáticas, son los números, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que pensamos que un tipo dijo como, oye, ¿sabéis qué? Hay algunos números que, no sé, pues, necesito contar cuántas manzanas tengo, cuántas manzanas quiero comprarle a alguien, y ya, pues, entonces empezamos a contar. Empezaron a contar los números, ya, números naturales, ¿ya? Empezaron como a agrupar los números en conjuntos, en saquitos, ¿ya? Entonces ahí nacieron los números naturales, después los números naturales que son del 1 al infinito positivo, el 1, 2, 3, 10, 100, dijeron, pucha, pero si yo le debo a alguien cierta plata, tengo una deuda con alguien, ya no es un número positivo, ¿ya? Ahí se dieron los números negativos, por ejemplo, los números enteros. Y así hay diferentes conjuntos numéricos, ¿ya? Los números reales es un conjunto numérico que involucra a todos los otros números, ¿ya? Involucra los enteros, los naturales, los racionales, los irracionales, ¿ya? Todos esos son parte de los números reales. Entonces, claro, bien como dices, los números racionales, por ejemplo, son los que se pueden pasar a fracción. Ya tengo un entero dividido por otro entero. Los irracionales no los puedo escribir de esa manera. Y los reales son la suma de los racionales y los irracionales, ¿ya? Esta es materia que vieron en las clases pasadas, ¿ya? Luego si tienen dudas podemos verlo al final de la clase, ¿ya? Para no desviarnos del tema. Pero bueno, en resumen, las raíces son números reales, ¿ya? Reales. Eso. Sí, esa es la idea, número real. Si después van algunas cosas más, y insisto, si tienen dudas de esta materia, al final de la clase lo vemos, ¿ya? Para no desviarnos del tema. Pero entonces, números reales. Ya, volviendo a raíces, que le estaba diciendo que tenemos una simbología, ¿ya? Una manera de escribirlo, que está acá. Y, bueno, hay nombres, por ejemplo, la n que está acá, que es el número de veces que yo multiplico este número, se le llama índice, ¿ya? Mi n va a ser el índice. Después, esa como rayita simboliza a una raíz y se llama radical. Son solamente conceptos. Y la b, como está adentro del radical, se le llama cantidad subradical, ¿ya? Cantidad subradical, ¿ya? Solamente conceptos, ¿ya? ¿Qué cosas son importantes de esto? Que cada vez que vean un radical, ¿ya? Son raíces. Pueden haber casos, es muy común, la raíz cuadrada, ¿ya? La raíz cuadrada se le llama a una raíz donde el índice es un 2, ¿ya? Cuando tengo un índice, cuando tengo una raíz que tiene índice 2, le llamo raíz cuadrada, y en ese caso yo no anoto el 2, ¿ya? Entonces esta raíz, ustedes generalmente no la van a ver escrita así, ¿ya? La van a ver simplemente así. Por ejemplo, raíz cuadrada de 25 se va a escribir así, sin el 2. Simplemente porque la raíz cuadrada es la que más se usa, ¿ya? En el caso que tengan otras raíces, por ejemplo, con índice 3, índice 4 o índice 5, ahí sí les van a decir es la raíz cúbica de 25 o es la raíz cuarta de 25, etc. ¿Ya? Si no les ponen el índice, tienen que asumir que es raíz cuadrada, ¿ya? ¿Y raíz cuadrada qué significa? Que tiene un 2. Eso es importante. Ya, alguien me pregunta, ¿la cantidad subradical es un número real? Sí, ¿ya?
Pueden haber casos que no, ¿ya? Casos que hayan como raíces imaginarias, ¿ya? Pero ahí nos vamos a meter como en otro mundo que no entra en la PDT, ¿ya? En el concepto de prueba, solamente de prueba, de esta prueba, vamos a pensar que las raíces son un número real, y por lo tanto, la cantidad subradical son reales, ¿ya? Ojo, alguien acotó algo de los números negativos ahí, vamos a verlo adelante, ¿ya? Adelante voy a explicar eso. Vamos a seguir entonces. Y a ver si tenemos más o menos la idea de raíz. Sí, una duda corta. Un radicando no puede ser negativo en ningún caso, o sea, como duda pequeña. Sí puede. ¿En Ah, qué sí puede. casos sí y en qué casos no? Más adelante te lo voy a decir. Viene, eso Ra- viene. el- Así que calma ahí, 2 segundillos. Más adelante lo vamos a contar, ¿ya? Me interesa que entiendan la idea de raíz, ¿ya? Y la simbología. Eso es como lo que me interesa ahora. Adelante. Bueno, entonces aquí está lo que le explicaba antes, ¿ya? No está para la casa, lo vamos a ver ahora, en la clase, pero más adelante. Como en una de slides más. Ya, esto es lo que les comentaba antes, ¿ya? Para entender un poquito la relación como entre potencia y raíz, ¿ya? Lo que nos contaba Carlos, nos decía, pucha, ¿en verdad es como un inverso? Bueno, sí, lo podemos pensar así, ¿cierto? Por ahí tienen como la equivalencia, un número multiplicado por sí mismo n veces nos da un resultado. En el caso de la raíz, tengo que el resultado, ¿cierto? Tengo la cantidad de veces que lo multiplico y acá tengo el número. Ya lo vimos. Entonces, un ejercicio al tiro. Me dicen, tengo un número A. ¿Cuál es mi número A? Es todo esto. Este es mi número A, ¿ya? Y me preguntan cuál es el valor numérico de A. O sea, que yo resuelva esta expresión. ¿Cómo rayos lo hago? Si alguien tiene alguna idea, ahí si no por el chat, si no por el micrófono. Eso. Vamos por partes, sí. Ya, ¿y alguien me dijo que tiene una idea? Resolver la raíz cuadrada de 9. Ya. Carlos dijo resolver la raíz. Mira, Millaray también nos dijo resolver la raíz. Ya. 2 personas dijeron eso, hagámosle caso, po, a ver qué sucede. Ya, entonces, este tipo de ejercicios, tenemos sumas y restas, tenemos multiplicaciones. Ojo acá, que las multiplicaciones no siempre las ponen explícitamente, ¿ya? Por ejemplo, cuando les ponen acá, este 2 raíz de 9 es lo mismo que 2 por raíz de 9, ¿ya? Un dato. Como que en general cuando están esas multiplicaciones, no las van a escribir con el signo por, ya las van a escribir directamente así. Pero es lo mismo. Voy a dejar acá una nube. Ya, entonces, súper bien, Patricio, ya nos dio la respuesta. Hay gente que me está sugiriendo por el chat, yo voy a resolverlo. Y si tienen sugerencias, me dicen por el chat, ¿ya? O si alguien la resuelve solito, pone su resultado. Entonces, ¿qué me dijeron? Podemos resolver esta raíz, ¿ya? Yo sé cómo resolver las raíces. ¿Qué me dice la raíz de 9? La raíz cuadrada de 9, porque no tengo nada acá, ¿cierto? Entonces, como no tengo nada, yo asumo que es un 2. Entonces, ¿cómo resuelvo esa raíz? Me tengo que preguntar, ¿qué número multiplicado por sí mismo 2 veces me da 9? Tengo un número multiplicado por sí mismo 2 veces y eso me tiene que dar 9. Esa es la pregunta que me hace la raíz. Y como bien me dijeron, 3, ¿cierto? 3 es ese número, porque 3 por 3 es 9. Entonces, el número que multiplicado por sí mismo 2 veces me da 9 es 3. Entonces ahí yo resolví mi raíz. Entonces, la raíz cuadrada de 9 efectivamente es 3, ¿ya? Acuérdense de eso, la raíz es como una especie de pregunta. Ya, pues, entonces como yo sé eso, ahora puedo volver a escribir toda esta expresión ocupando eso, pues, entonces, reemplazando. 2 por raíz de 9, que sé que es 3, más 4 al cubo, menos 3 al cuadrado. Bueno, y fíjense que estos son potencias. Y en este tipo de ejercicios siempre se resuelven las potencias primero, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es 4 al cubo? La potencia, ahora me pregunta el resultado de la multiplicación, ¿ya? 4 al cubo, ¿qué me está diciendo? Que tengo un número, que es la base de la potencia, que multiplicado por sí mismo 3 veces me da algo que yo quiero saber. Eso es la potencia. Ya, entonces me dijeron 64. Y súper bien ahí la gente que me respondió. Efectivamente es 64 la respuesta.
Entonces, ¿por qué? Por 4 por 4, 16, por 4, 64. ¿Ya? Puedo hacer lo mismo con el 3 al cuadrado. Tengo un número multiplicado por sí mismo, 2 veces. ¿Cuánto es eso? 9. Ya, súper bien. Ya. Entonces, reemplazo también acá, ¿cierto? Entonces, si reemplazo todo lo que yo hice, me quedaría 2 por 3 más 64 menos 9. ¿Ya? 2 por 3 es 6, más 64 menos 9. Si es que sumé y resté bien, veamos, 64 más 6 me daría 70, ¿cierto? Y menos 9 es 61. ¿Sumé y resté bien o no sumé y resté bien? ¿Qué dice? Súper bien, Fran. La Fran lo respondió, lo resolvió antes y me dijo su alternativa y está bien. La alternativa correcta es la A. ¿Ya? Ya, alguien levantó la mano. Yaritza, pregúntame nomás. Yo, profe, perdone, es que se me quedó pegada la clase. Tranquila, Y ya. ¿En qué parte te perdiste? a llegué hasta donde estaba resolviendo raíz de 9 y Ujú. dio el resultado 3 y después no entendí qué es lo que hizo. Ya, pero eso lo entendiste, ¿o no? Sí, esa parte lo entendí. Ya, súper bien. Entonces, apretemos a repasar todo para los demás. ¿Qué hicimos? Este tipo de ejercicios, como tiene sumas, restas, multiplicaciones, raíces, potencias, etc. ¿Qué se hace? Se resuelven primero las raíces, las potencias, ¿cierto? Por separado. Después las multiplicaciones o divisiones, si hubiera ahí, por ejemplo. Y al final la suma y la resta, ¿ya? Entonces, primero lo que hicimos fue resolver esta raíz, ¿cierto? Dijimos que la raíz de 9 era 3, por eso la reemplacé acá. Esta es la misma expresión de acá arriba, solamente que reemplacé la raíz de 9 por 3. ¿Ya? Es lo único que hice. Después, ¿qué dije? Tengo unas potencias. Tengo 4 al cubo y tengo 3 al cuadrado. Y estas potencias las resolví acá. ¿Ya? 4 al cubo sería 4 multiplicado por sí mismo 3 veces, me da 64. 3 al cuadrado es 3 multiplicado por sí mismo 2 veces, me da 9. Y eso lo reemplacé de nuevo en la misma expresión que tenía antes y me da esto. 2 por 3 más 64 menos 9. Hago la multiplicación, me da 6, de nuevo lo reemplacé, y hago sumas y restas. ¿Ya? 6 más 64 menos 9 me da 61. Esa es la respuesta correcta, que es la A. ¿Se entendió? Ah, ya Profe, entendí. Gracias. profe, una pregunta. Dale, Carlos. O Dale. sea, no sé si me estoy adelantando y tengo miedo de adelantarme porque, pero bueno, 9, raíz de 9, raíz cuadrada de 9, yo lo puedo expresar como 3 elevado a un medio. No. Va cerca, pero no. 9 elevado a un medio. El 9 sí, sería como 9 elevado a un medio. Pero viene, eso viene. Me Es interesa que, que es que ahora. ¿Ah? creo que me compliqué porque traté de hacer eso. Mira, si es que lo haces, bueno, solamente. Bueno, raíz de 9 sería 9 elevado a un medio, no 3 elevado a un medio. ¿Ya? Si quiero que sea Pero 3 tendría que ser 3 elevado a un cuarto, ¿no? 3 elevado a 2 medios, por ejemplo. Ah, Porque ya, raíz de ya. 9 la puedes escribir como raíz de 3 al cuadrado. Eso daría 3 elevado a 2 medios. Que es lo mismo que 3. ¿Ya? Eso. Después le vamos a O sea, seguir en. sería, Pero dime, 3 aquí en la que ahora. Ya, ok, gracias. de nada. Ya eso viene. Ya los que no se acuerdan de eso, calma, ya, por favor. No más spoilers. ¿Ah? Ya viene, ya viene. Calma, por favor. Ya, si ahora me interesa, olviden eso. No lo hemos visto, no lo hemos visto. No sucedió esto. Entonces, me interesa que acá, que sepamos, me interesa que nos quedemos con esto, ¿ya? Este tipo de ejercicios. Resolvemos raíces o potencias, ¿ya? Primero. Resolvemos después divisiones o multiplicaciones y después sumas y restas, ¿ya? Eso es lo importante. Y lo importante es que recordemos bien entonces cómo se calculaban las potencias y cómo se calculaban las raíces. ¿Todo claro con este ejercicio? Como lo que hicimos recién. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe, todo claro. Súper. Y el resto, si no voy a asumir que está todo bien. Ya, harta gente me está respondiendo, súper. Ya, cualquier duda me dicen, ¿ok? Ya, entonces vamos a continuar
¿Qué sigue aquí? Observación, ¿ya? Acá va un poco lo que me preguntaban sobre las raíces. Me dijeron en algún momento, si adentro de la raíz está b, mi cantidad subradical, podía ser un número negativo o no podía ser un número negativo, ¿ya? Acá está la respuesta. Entonces, básicamente, si mi n, es decir, mi índice, oye, estoy notando más, ahora sí, mi n, es un número impar, ¿ya? Por ejemplo, raíz cúbica, no sé, raíz quinta, cualquier número impar, entre comillas, podría ser lo que yo quiera, ¿ya? O sea, por ejemplo, podría tener una cantidad dentro que sea negativa, ¿ya? Por ejemplo, la raíz cúbica de 125, menos 125, eso es menos 5, ¿ya? ¿Por qué eso? Porque recordemos, ¿qué me dice la raíz? La raíz me dice que número multiplicado por sí mismo, en este caso serían 3 veces, me da menos 125. Y si yo pongo aquí un menos 5, veamos que yo multiplico menos 5 por menos 5 me daría 5 positivo, perdón, 25 positivo. Y si yo multiplico el 25 por el menos 5, me da menos 125. Entonces efectivamente se cumple eso, no hay ningún problema. Yo cuando tengo raíces impares, impar, puedo poner números negativos adentro. Ya eso, ningún drama. Con las impares, ¿ya? ¿Qué pasa si mi raíz es con índice par? Por ejemplo, la raíz cuadrada, ¿ya? Tengo raíz cuadrada, tengo la raíz, no sé, cuarta, cualquier número par, el índice, ahí no voy a poder tener cosas negativas adentro, ¿ya? Eso es lo que me dicen acá. Como que sí o sí, mi cantidad b, o sea, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser no negativo. ¿Qué significa que sea no negativo? Que mi valor tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? Puede ser 0 o puede ser cualquier número positivo, ¿ya? Pero no pueden ser números negativos. ¿Por qué rayos no pueden ser negativos? Porque imaginemos que yo tengo la raíz cuadrada de menos 25, ¿ya? ¿Qué me están preguntando? Tengo un número multiplicado por sí mismo 2 veces, porque recordemos que acá hay un 2, que me da menos 25, ¿ya? Y si yo, por ejemplo, probara con el 5, 5 por 5 me da 25, que no es lo mismo que menos 25, ¿cierto? Es otro signo. Y si yo, por ejemplo, probara con menos 5, también me da 25, porque recordemos que un número negativo multiplicado por un negativo me da positivo, ¿ya? Eso tampoco es igual a menos 25, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que cuando tenga raíces adentro, que son negativas, voy a decir que no están definidas en los números reales, ¿ya? Y ahí nos metemos en cosillas que no entran en la prueba, ¿ya? Por ejemplo, como los números imaginarios. Eso no entra en la prueba. Entonces, para la prueba, en contexto de prueba, voy a decir que no está definido, no existe, ¿ya? Si quiero meterme como más en la matemática, como más exactitud, digo que no está definida en los reales. Eso es como el término como completo, ¿ya? En contexto prueba no existe, ¿ok? Es importante, muy, muy importante. Vamos a ver un ejercicio. Eso es tramposo, ¿ya? En general se los ponen en la prueba. De diferentes maneras puede aparecer, ustedes tienen que tener muy claro eso, ¿ya? Ojo, solamente con las raíces de índice par, ¿ya? Dijimos que, por ejemplo, la raíz cúbica, ningún problema que sea negativa adentro, ¿ya? Ya, pues, y con eso mismo hay que tener mucho cuidado, porque hay una propiedad que vamos a ver más adelante, que por ejemplo, puedo tener, ya, raíz cuadrada de 3, yo esa la tengo que dejar así, ¿ya? Porque ningún número multiplicado por sí mismo, entero, me da 3, ¿ya? Entero. Entonces, yo podría escribir la raíz cuadrada, o sea, perdón, la raíz de 3, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿ya? Vamos a ver más adelante que hay una propiedad que me permite como meter ese 2 a la raíz, ¿ya? Así. Entonces yo podría decir, tengo un 2 acá, tengo un 2 acá, ya se va. ¿Podría decir eso? Ya, bueno, te creo, podría ser. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tuviera un número negativo adentro? Por ejemplo, menos 3, raíz de menos 3. Podría decir lo mismo. Tengo un menos 3, lo meto adentro, lo multiplico, se va, me daría menos 3. Ningún problema. Está malo, ¿ya? Muy malo, muy, muy, muy malo, ¿ya? Esto no.
Y esto ocurre, ¿ya? En la prueba pueden ponerle algún ejercicio, no les van a- es raro que les pregunten como, ¿está definida? ¿Existe o no esta raíz? No lo veo posible, pero sí pueden haber ejercicios que a lo mejor ustedes lleguen a esta expresión, ¿ya? Y digan, ah, ya elimino todo, me da -3. Súper bien, esta respuesta está mal, ¿ya? Súper mal. Entonces, ojo ahí, ya tener mucho cuidado cuando tengo raíces que tengan el índice par, no pueden haber cosas negativas adentro. Independiente de lo que yo haga con la raíz, esa raíz no existe, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que yo haga me va a llevar a un mal resultado porque no existe ese número, ¿ok? Entonces, claro, lo que dice Diego, súper bien, pues lo que dice Diego es que es un valor absoluto. Efectivamente, cuando yo aplico raíces, ¿ya? Me da un valor absoluto, ¿ya? ¿Por qué valor absoluto? Porque lo que sucede ahí es que necesito que lo de adentro sea sí o sí positivo, o cero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso acá arriba, es lo que decía Diego, es que si yo quisiera resolverlo así, como mi raíz cuadrada de 3, perdón, al cuadrado, efectivamente yo podría hacer esto como de meterlo dentro de raíz, simplificarlo, cosillas así, pero lo que me da no es 3, me da valor absoluto de 3, ¿ya? Así que súper bien ahí lo que dijo Diego, ¿ya? Eso es súper importante, así que por favor, que recordemos que no está definido adentro, ya no, raíces impares con índice impar no están definidas, perdón, raíces con índice par no están definidos las raíces negativas, ¿ya? Está definida en los números imaginarios, ¿o no? Ya, esta manera que no entra en la prueba, la podemos discutir al final de la clase si quieres, como para que nos vayamos del tema, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, la raíz cuadrada de 1 se le llama i. I es la unidad imaginaria, y ahí uno empieza como, por ejemplo, a trabajar con ese tipo de números, ¿ya? Por ejemplo, cuando tengo raíces que no existen, dijimos que no existen los reales, alguien dijo, ya, pero como no existen los reales, inventemos otro conjunto de números, que son los imaginarios, ¿ya? Y se pueden todos descomponer en esto y empiezan a aparecer más cosas, ya que no las quiero hablar ahora, pues los voy a confundir, pero si alguien está interesado, cuando terminemos la clase, podemos hablarlo, ¿ya? Pero eso, me importa que ahora entiendan esto, ¿ya? Raíces con índice par, no tenemos raíces negativas adentro, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Seguimos? ¿Ya alguien me dijo que Sí, sí? profe, dale nomás. Súper, ya, Todo claro. buenísimo. Entonces, como está todo clarísimo, alguien que me diga cómo resuelvo este ejercicio, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Qué me dicen? La A, ¿es correcta o no es correcta? La raíz No cuadrada de es, 9, ¿qué dijeron? no es, ¿No es? ¿Por qué no es? porque me Tendría que debería dar ser 3. positivo. Eso. Pero ¿por qué si yo, por ejemplo, multiplico -3 por -3, me da 9, po? ¿No? No, profe, no me haga dudar. Sí. No, estoy seguro de que no es, estoy No, seguro. está pidiendo la raíz de 9 y la raíz de 9 es positivo. Ya, muy bien, ahí. Súper bien, muchas Ve, gracias. ve si Súper puede bien. ser. Ya, súper bien lo que O dijeron. sea, Claro. Que yo, efectivamente, -3 por -3 me da 9. O sea, podría a lo mejor pensar que es cierto, pero no es cierto. ¿Por qué? Por lo que explicamos recién, ¿ya? Que las raíces con índice par, como este caso que tengo un 2, el resultado siempre es con valor absoluto, ¿ya? Por lo tanto, siempre me tiene que dar un número positivo, ¿ya? Mayor o igual a 0. Nunca me da un número negativo. Y por eso la A, efectivamente, no es cierta, ¿ya? La B, ¿es cierta o no? A varios ya sí pusieron que sí. Sí. Claro, efectivamente es lo que les resolví, lo que les dije antes, pues, como que al final de esto, ¿qué estoy haciendo? El -3 al cuadrado, estoy escribiendo 2 veces -3, ¿cierto? Estoy multiplicando por sí mismo. Y si multiplico 3 por 3 me da 9, como son dos números negativos, me da un número positivo, efectivamente se cumple, ¿ya? Bueno, ya sabemos que es la B, pero igual, la C, Profe, dime. si por ejemplo en la B no estuviera el paréntesis, solamente si dice -3 elevado a 2, ahí sí sería negativo, ¿cierto? ¿Así? Sí, así. Sí, efectivamente es toda -9. Y ahí queda negativo independiente si el número elevado es positivo, o sea, es par o impar.
Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando no hay paréntesis, ¿qué es lo que hago yo? Resuelvo primero la potencia. Entonces lo que estoy haciendo es como imaginariamente, como, o sea, como yo, en estricto rigor, lo que estoy haciendo es poniendo como un paréntesis aquí, ¿vale? Eso es lo que uno hace al resolverlo, como en la mente. Entonces yo resuelvo primero mi potencia, me va a dar un número, y como tengo un número negativo acá, me da que es negativo, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. De nada. Sí, muchas gracias por decirlo también, porque eso igual es relevante, ¿ya? Muchas veces con los paréntesis también el DEM juega mucho. Yo cuando no tengo paréntesis asumo que tengo que resolver esto primero, ¿ya? Ojo ahí con los signos, así que muchas gracias por comentarlo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, yo es que me confundí ¿Con qué? con eso, cuando preguntaron por el paréntesis, porque tenía entendido que si no hay paréntesis era -3 por -3, pero pensé que como es una multiplicación, quedaba con el mismo, no, quedaba positivo. Lo que pasa es que si tú multiplicas un número por sí mismo, o filo, dos números negativos, sí o sí te da el positivo. ¿Ya? Eso ocurre siempre, ¿ya? ¿Qué es lo que preguntó la compañera? Es al final como, ¿qué se resuelve primero? ¿Ya? ¿Qué va a pasar acá? Cuando tengo, por ejemplo, este tipo de ejercicio, ¿ya? Que es menos 3 al cuadrado, uno resuelve por orden, ¿ya? La matemática tiene un orden para resolver las cosas. Entonces, ¿qué me va a decir cuando está escrito de esa manera? Es que yo tengo que ponerle como un menos a la potencia, ¿vale? Menos 3 al cuadrado. Entonces tengo que resolver primero el 3 al cuadrado y después le aplico el menos. Siempre es ese orden. Entonces esto es lo mismo que menos 3 cuadrado, que sería menos 9. ¿Vale? Cuando tengo paréntesis, como en el caso de abajo, ahí sí lo que me están diciendo es el menos 3 elevado al cuadrado. Y ahí me da 9. Ah, ya, ¿Ya? ya, profe. Gracias, profe, entendí Ya. mejor. Súper. Ya, entonces si no hay más dudas de eso, la C, el 144, no, no, Anthony. Anthony me pregunta si la C, el 144 están dividiendo en dos. No, no lo están dividiendo en dos. ¿Qué pasa con la C? ¿O por qué es verdadera, por qué es falsa? ¿Qué me están diciendo ahí? Se supone que una raíz no puede ser negativa, ¿o no? Las raíces con índice par, lo que acabamos de ver Ah, en la diapositiva anterior, ¿cierto? Como esta raíz tiene un índice par, un 2, ¿cierto? No existe. ¿Ya dijimos eso? No existe. Y por lo tanto, yo al tiro sé que esta cuestión es mentira y está todo mal, ¿ya? Porque como no existe, no puede haber un resultado dentro de los reales, ¿ya? Esto es un número real, yo lo conozco, menos 2 existe, pero esa raíz no existe, entonces está malo, ¿ya? Si es que fuera, para responderle al compañero una duda que tenía, por ejemplo, raíz cuadrada de 144, ahí que tendría que haber hecho, haber pensado en un número que multiplicado dos veces, porque tengo un 2, me da 144. Y en este caso sería 12, ¿ya? Porque 12 por 12 me da 144, ¿cierto? ¿Ya? Eso. Sí, tranquilo, anda nomás. Me dice que se tiene que ir, pero puedes ver el video si quieres después. Ya, entonces los demás, ¿seguimos? ¿Dudas con esto o continuamos? no, profe, no hay duda. Agüita. ¿Todo bien? Ya, Tipi, tipi. sigamos. Súper, súper, súper. Ya, entonces, ¿vieron, por ejemplo, que uno podría, a lo mejor, si hacía esto rápido, podría haber caído a lo mejor en esta alternativa? Eso es lo que les decía antes, que lo más probable es que unos digan como cuál raíz existe, cuál raíz no existe, pero se las van a poner como trampitas, ¿ya? Así que tengan ojo con esa información. Y solamente con raíces de índice par, ¿ya? Solo con raíces de índice par, eso es lo importante. Claro, y para el absoluto de acá, ¿ya? Eso también era importante, ¿ya? Entonces, acá está lo que preguntaba un compañero. Cuando resolvimos el primer ejercicio, y me preguntaba cómo escribir la raíz como potencia, ¿ya? Dijimos que las raíces puede ser como de alguna manera como un inverso de la potencia, tienen una relación. Entonces, la manera en que las relacionamos es esta forma de acá,
¿ya? Yo puedo escribir cualquier raíz como una potencia. ¿De qué forma? Como con esta receta, ¿ya? ¿Cómo pueden memorizarla? Por lo menos a mí me costó mucho aprenderme esta fórmula, ¿ya? O sea, como que me acordaba de la A porque decía ya, lo de abajo, lo de adentro tiene que ser ya... Tenía sentido para mí, pero esta parte como que siempre la daba vuelta, fue un desastre, porque tengo pésima memoria, entonces me costó mucho. ¿Qué cosa me sirvió, por ejemplo, a mí para memorizarla? Que a lo mejor les puede servir a ustedes, es pensar como en escribirlo como por orden. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, mi A, ¿cierto? Ese número que está ahí está elevado a 1. Todos lo ven, ¿cierto? Porque un número elevado a 1 es lo mismo que ese número solito, ¿cierto? No estoy multiplicándolo con nada, entonces tengo el mismo número. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Ya, tapo, por ejemplo, el lado derecho y me fijo solamente en esto de acá. ¿Ya? Tengo mi raíz enésima, así se lee, de a elevado a 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a anotar lo que está adentro, tal cual como está adentro, todo eso, a elevado a 1, ¿ya? Y después, ¿qué continúa? Después tengo mi raíz, voy alejándome, parto de lo más chiquito y voy alejándome. Después sigue la raíz, ya, entonces la raíz la escribo como mi división. Y después sigue mi índice, y mi índice queda como denominador, ¿ya? Esa fue la manera que me ayudó a escribirlo, a memorizarla. O algunas veces escribía en la fracción como diagonal, onda por ejemplo, así, que es lo mismo. En la prueba les va a aparecer así, ordenadita, pero uno igual puede escribir la diagonal. Entonces, claro, yo decía, esta diagonal, al final es como mi radical, ¿ya? Fue una manera que me sirvió a mí, si a alguien le sirve, se las dejo. Pero básicamente es eso, ya cualquier raíz yo la puedo escribir como una potencia. Entonces, por ejemplo, lo que nos preguntó el compañero en el ejercicio anterior, perdón, que teníamos la raíz cuadrada de 9. En este caso, ¿qué sucede? Yo tengo un 1 acá, ¿cierto? Está el 9 elevado a 1. Y esto acá tengo un 2, porque es una raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces la escribo como 9 elevado a 1, escribo todo lo de adentro, después vendría mi raíz, que sería mi división, y el índice 2. Entonces me quedaría como 9 elevado a 1 medio. ¿Ya? O por ejemplo, si tengo la raíz, no sé, la raíz quinta de 3 al cuadrado, lo mismo. 3 elevado a 2 quintos. ¿Ya? Carlos, dime. Habla si quieres o nos estés escribiendo, pero tienes una duda. Perdón. Ya, alguien me preguntó, ¿cómo se calcula después? Ya, ojo ahí. La siguiente slide, la respuesta. ¿Alguien tiene, pero espérenme, con calma. ¿Esto quedó claro? ¿Alguien tiene como una duda de esto? Yo no entendí. Ya, ¿qué? ¿No entendiste nada como esto? Eh, Dime. ¿Qué no entendiste? la verdad es que me perdí hasta la parte de cuando está... Ay, ¿se me escucha? Sí, te escucho. ¿Se me escucha? Sí, te estoy escuchando. Ah. Ahora te muteaste. Es que, ahora Es- sí, es que me perdí en la parte donde estaba representando los números. Representando los números. Ah, con el ejemplo numérico, ¿eso? Sí, Ya, mira. ¿Qué sucede acá? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, yo tengo que aplicar esta fórmula, ¿ya? Esto va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el 9, como no está elevado a nada, puedo decir que está elevado a 1, ¿ya? Siempre que un número está elevado a nada, lo puedo escribir como ese número elevado a 1, ¿ya? Entonces, tengo una raíz cuadrada. Como es una raíz cuadrada, el índice de la raíz sería 2. ¿Hasta ahí vas bien? sí. Ya, súper. Entonces ahora tengo que aplicar la fórmula de arriba, po. ¿Qué me dice la fórmula de arriba? Que lo que está dentro de la raíz va acá, como base de la potencia, o sea, sería 9. ¿Y qué me dice después? Que el exponente, que es como la fracción entera, el numerador va a ser a lo que está elevado mi potencia, o sea, como lo de acá adentro, ¿ya? 9 elevado a 1, entonces 9 elevado a 1, y el denominador
de la potencia, lo que está acá mi n, sería mi índice, que en este caso sería el 2. Por eso me queda así. ¿Se entiende? Ah, sí, sí entendí. Gracias. Ya, espérame, entonces tú misma respóndeme cómo podría escribir esta potencia. La raíz cuadrada de 4 al cubo. ¿Cómo quedaría? Ya. ¿Cómo sería eso? Primero vendría el 4 ¿Ya? y en el numerador sería el 3. ¿Ya? ¿Y el denominador? El denominador sería el 1 Ya, ojo ahí, ¿por qué 1? porque no hay nada. Ya, cuando no tengo nada, en el índice de la potencia, perdón, de la raíz, es un 2. ¿Ya? Este es un 2. Ah, entonces cuando no hay nada ahí, en el índice es un 2. Sí. Ojo ahí, Ah, cuando no aparece la n explícitamente, por ejemplo, cuando no hay nada acá, ahí va el 2. ¿Ya? Y cuando no hay nada acá, acá va el 1. ¿Ya? Eso ahí. ya. Muchas gracias. Ya, de nada. Ya, él se tiene que ir, váyase nomás, no hay problema. Después puede ver el video si quieres. Ya, ya continuamos entonces. Un compañero preguntó, ya, escribimos la raíz así, ¿y qué hacemos después? ¿Ya? ¿Es válida la pregunta? La respuesta a eso es que hay propiedades. ¿Ya? Nosotros conocíamos algunas propiedades de las potencias, y la gracia de escribir las raíces como potencias es que podemos aplicar esas propiedades. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que al multiplicar dos potencias, espérame. Por ejemplo, si yo multiplico a elevado a n por a elevado a m, yo sé que esa multiplicación, mantengo la base de la potencia y sumo los exponentes, ¿cierto? Una propiedad de potencias. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una raíz, ¿ya? Y la escribí como potencia, por ejemplo, a elevado a un medio, y este otro también la escribí como potencia, y me dio, no sé, pues, a elevado a 3 quintos, yo puedo aplicar esa propiedad de potencia, ¿ya? Me quedaría a elevado a un medio más 3 quintos, ¿ya? Y ahí resuelvo. Entonces, básicamente lo anterior es una manera como un poquito estratégica, que en algunos ejercicios nos va a convenir trabajar con potencias en vez de con raíces, ¿ya? Básicamente es eso. Entonces tú, no sé, pues si tienen raíces el ejercicio y encuentran que está como un poco complejo, lo pueden pasar a potencias y lo escriben así. Esa propiedad tiene nombre, ya la anterior podría ser, pucha, la conozco como relación entre potencia y raíz. O a lo mejor raíz como potencia, algo así. Y esta propiedad que estoy viendo acá es la multiplicación de potencias con igual base. ¿Ya? Multiplicación de potencias con igual base. Porque también está la multiplicación con potencias de igual exponente. Que sería, por ejemplo, si tengo a elevado a 3 por b elevado a 3. En ese caso, multiplico las bases y mantengo el exponente. ¿Ya? Eso. Entonces, lo importante de esto es que yo, al poder escribir la raíz como potencia, que puedo escribir cualquier raíz como potencia, después puedo aplicar todas las propiedades de potencia. ¿Ya? Acá les puse dos, la multiplicación con potencias de igual base y diferente exponente, y la otra propiedad que es la multiplicación de potencias con igual exponente y diferente base. ¿Ya? Estas dos es lo mismo en el caso de las divisiones, con la diferencia que, si por ejemplo aquí fuera una división, es lo mismo, pero acá hay una resta. ¿Ya? Eso cambia. Bueno, acá obviamente una división. ¿Ya? ¿Qué otra propiedad importante? A ver. Sí, hay una que es como potencia de una potencia también. Por ejemplo, a elevado a n, y todo eso elevado a m, ahí mantengo la potencia inicial y multiplico los exponentes. ¿Ya? Creo que esas son como las más relevantes. Pero eso, ¿ya? Eso es lo importante. Con cualquier raíz la puedo pasar a potencia, y ahí aplico cualquier propiedad de las potencias. ¿Ya? Eso.
Entonces, ¿qué otra propiedad les quería contar? Bueno, eso mismo se aplica, ya, una vez que yo escribo como potencia. Pero también puedo trabajar con puras raíces, ya, eso también es válido. Entonces, algunas propiedades que tenemos con puras raíces es, por ejemplo, la multiplicación de raíces con igual índice, ¿ya? Cuando quiero trabajar, ya, perdón, no dije esto. ¿Qué va a pasar? Le dije que habían ejercicios que nos convenía trabajar con potencias, ¿cierto? ¿Por qué es eso? Porque las propiedades de las raíces, por ejemplo, para multiplicarlas o para dividirlas, o en general, me van a exigir que tengan el mismo índice, ¿ya? Que todas sean raíces cuadradas, o que todas sean raíces cúbicas, ¿ya? No puedo, por ejemplo, sumar una raíz cuadrada con una cúbica, ¿ya? No, en general no. O aplicar, por ejemplo, algunas propiedades de división o de multiplicación, tan directamente no, ¿ya? Entonces, en esos casos, me conviene pasarlo a potencia, ¿ya? Entonces, alguna propiedad, por ejemplo, de multiplicación, sería que tengo la raíz, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número, multiplicada por la raíz cuadrada de otro número. ¿Qué va a pasar acá? Multiplico lo adentro y mantengo la raíz, ¿ya? Sea cual sea el exponente. Por ejemplo, aquí puede haber una raíz enésima, ¿ya? Pero siempre tiene que ser el mismo índice, ¿ya? No puede haber una raíz cuadrada con una raíz cúbica, por ejemplo, ¿ya? Y eso mismo lo puedo aplicar en el caso de las divisiones. Por ejemplo, si tengo ya, la raíz enésima de A dividido en la raíz enésima de B, ¿qué sucede acá? Queda A dividido en B, raíz enésima. ¿Ya? Patricio pregunta, ¿es igual se puede separar o no? ¿Te refieres como a esto? ¿Como a ese resultado? ¿O no? Como ¿A qué? cuando te ponen el resultado final, así, raíz de A por B. También elevado a n, también se puede escribir como raíz de A elevado a n por raíz de B elevado a n, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, tú puedes ir, claro, tú puedes ir en ambos sentidos. Puedes ir desde este lado a ese o te puedes devolver. ¿Cachai? Por ejemplo, a ver, te voy a hacer un ejemplo con Eso, números y tú me dices si te eso se respondo o hace no. cuando hay una raíz como raíz de 24, ¿no? Se Claro, puede por hacer. ejemplo, raíz de 24. Ya, mira, hagamos esa. Raíz cuadrada de 24. ¿Ya? ¿Qué podemos decir? Podemos pensar astutamente que el 24 lo podemos escribir como una multiplicación de números, ¿ya? Por ejemplo, el 24 puede ser 1 por 24, ¿cierto? Podría ser 2 por 12, 3 por 8 o 4 por 6, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo podría aplicar la propiedad, por ejemplo, ya el 2 por 12. 2 por 12 aplico esta propiedad que está acá, en este sentido, ¿cierto? Y digo que esto es igual que raíz de 2 por raíz de 12, ¿ya? Bueno, esta elección de números no es muy astuta. ¿Por qué no es astuta? Porque me lleva una multiplicación de dos raíces, porque es las mismas. Pero ¿qué podría haber hecho yo? Haber dicho 4 la por 6. raíz, exactamente, la raíz de 24 la puedo escribir como 4 por 6. Solamente estoy reemplazándolo adentro. Ya el 24 lo escribo como 4 por 6. Entonces aquí puedo separar ambas raíces. Y esto sí es astuto. ¿Por qué? Porque yo conozco el resultado de raíz de 4. ¿Ya? Un 2 número raíz de 6. multiplicado por sí mismo dos veces, efectivamente, es 2. Entonces esto me quedaría como 2 raíz de 6. Así que súper bien. Esta es una de las aplicaciones. Muy bien. Y bueno, y esto mismo, por ejemplo, con las divisiones, eso sucede, ya se aplica mucho. Estas propiedades, claro, en la mayoría de los casos, se aplica en sentido inverso, ¿ya? O sea, como de la derecha a la izquierda, como lo hicimos ahora en este ejercicio, ¿ya? Así que gracias por la pregunta. Me preguntan, ¿es como descomponer? Sí, puedes pensarlo así, puedes pensarlo así. O sea, muchas veces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, cuando tengo sumas o restas de raíces, yo no tengo propiedades como directas para trabajarlas, ¿ya? Por ejemplo, si tuviera la raíz de 2 más
la raíz de 12. No, mal ejemplo. Perdón. La raíz de 18. Ahí sí. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? Que tengo dos raíces con de la misma forma, ¿cierto? Son raíces cuadradas. Pero no hay propiedades que me digan que yo puedo sumarlas. Por ejemplo, hacer 2 más 18 raíz, ya eso no existe. Ya no sucede. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Pensar de alguna manera astuta para sumar cosas iguales. ¿Ya? Yo siempre puedo sumar cosas iguales. Por ejemplo, cuando tengo las ecuaciones, tengo X, tengo letras, yo puedo sumar las peras con peras, manzanas con manzanas. Las raíces es lo mismo. Entonces, yo este 18 podría como descomponerlo, como ahí nos sugirió su compañera. Y yo el 18 lo puedo escribir como 2 por 9, ¿cierto? Entonces, ese 2 por 9, yo sé que aplicando las propiedades de multiplicación de raíces, me quedaría como raíz de 2 por raíz de 9, ¿ya? Y la raíz de 9 es igual a 3, ¿ya? Entonces, todo este ejercicio se reduce a raíz de 2 más raíz de 18, sería raíz de 2 más 3 por raíz de 2. Y pensemos que la raíz de 2, una pera, una manzana, no sé. Y la raíz de 2, una manzana, entonces tengo que una manzana más 3 manzanas serían 4 manzanas. ¿Ya? Entonces yo aquí pude resolver, efectivamente, si lo dijo ahí Patricio, muy bien, efectivamente puedo resolver la suma, ¿ya? No apliqué propiedades de suma y resta porque no existen propiedades de suma y resta, pero sí se me ocurrió aplicar la multiplicación, por ejemplo, esa propiedad, para poder resolver la suma, ¿ya? Eso se hace mucho, entonces pues es importante que piensen, conozcan las principales raíces. Las raíces cuadradas son las que más se ocupan, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, que sería 2, la de 9, que es 3, hasta, por ejemplo, hasta la del 12 deberían saberla sí o sí, ¿ya? Bueno, la del Las 13 cúbicas, o 15, por ahí. Las cúbicas no preguntan tanto, o sea, por ejemplo, la raíz cúbica de 2 la preguntan harto, la de 3, la de 4, diría que hasta ahí, la de 5, que es 125, sí, por ahí. Y en el caso, por ejemplo, de la 2, como 2 elevado a algo, ahí te pueden preguntar hasta la raíz cuarta o la raíz quinta, como que uno ya conoce que, por ejemplo, 2 elevado a 5 es 32, 2 elevado a 6 es 64, como que hasta ahí ya uno maneja, más o menos. ¿Ya? Son como los rangos de raíces que tienen que aprenderse. Raíces cuadradas, hasta la del, ojalá la del 15, raíces cúbicas, hasta la del 5. Si tienen buena memoria, se las memorizan de una, ¿ya? Si tienen mala memoria, como yo, ejercicios. Yo lo que hacía, por ejemplo, cuando tenía que memorizar cosas de matemáticas, era hacer un formulario y lo ponía al lado. ¿Ya? Entonces hacía ejercicio y miraba mi formulario. ¿Y qué pasa? Que cuando uno después hace todo ejercicio, llega un punto que escribe las cosas solo y ocupa el formulario para revisar nomás. Como, lo escribí bien, ya sí lo escribí bien. Y después no lo ves más. ¿Ya? Es una buena estrategia para memorizar cosas de matemáticas. Ya, ¿quedó claro esto o no? Para continuar. Sí, profe. ¿Ya? ¿Sí? Súper. Entonces, vamos a continuar. Como todo quedó claro, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, la expresión a elevado a n partido en m por p más q, ¿cómo la escribo? Ya, lo voy a resolver yo. Si tienen sugerencias, me dicen por el chat. ¿Ya? O sea que lo resuelve solito. profe, Dime. P más Q está aplicándose No, con N y M. no. Esto es igual. Sí, ojo ahí con las notaciones. Esto es igual a esto, como paréntesis, por pensarlo así, más q. ¿Vale? Es como que el a está elevado a todo eso, y la fracción nm está multiplicada por p, y el q es algo aparte. ¿Ya? Si es que el p y q estuviera multiplicado por todo, sería con paréntesis. ¿Ya alguien ya lo resolvió? Súper. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Es que fíjense que tengo una potencia, ¿cierto? Tengo su base, y está elevada a una suma de cosas. Esta cosa más esta otra cosa. Y yo sé que hay una propiedad, que es la multiplicación de potencias con igual base y diferente exponente, que me dicen que puedo sumar cuestiones. Entonces, esto de acá es igual a
elevado a n partido en m por p por a elevado a q, ¿ya? Porque si tengo esa multiplicación, sumo sus exponentes y llego a esto, ¿cierto? Ya, entonces, ya tengo esta parte. Hay un por ahí. Entonces ya descarté la primera, de una. Tengo esta acá. Ahora, ¿qué pasa con lo siguiente? Tengo mi a elevado a n dividido en m por p, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer acá? Podría aplicar una multiplicación ahí, ¿cierto? Porque el n partido en m está multiplicado al p. Entonces esto es lo igual que a np partido en m, ¿ya? Y yo sé que puedo escribir eso como una raíz. Recordemos que podemos escribir las raíces como potencias y las potencias como raíces. ¿Y cómo me quedaría esto? La base elevado al numerador y el índice de la potencia sería el denominador, ¿ya? Y con eso, efectivamente, llego a la respuesta D. ¿Ya? Profe, no entendí mucho el por a q y... Espérame, te escuché muy bajito. Dime de nuevo. que no entendí lo del por a q, es como, no sé, no lo entendí, si lo podría explicar de nuevo, por favor. Por AQ, esta paso, ¿o no? Sí, Ya. Yo tengo una propiedad, que la vimos también delante, que me dice que si tengo dos potencias, ya, multiplicadas por sí mismas, y las dos potencias tienen igual base y diferente exponente, yo puedo mantener la base y sumar los exponentes. ¿Ya? Eso es una propiedad de potencias. Entonces, ¿qué es lo que yo hice acá? Apliqué esa propiedad, pero hacia la izquierda. ¿Ya? Yo en este caso dije, ok, identifico que mi n sería todo esto, ¿ya? N partido en m por p, y mi m sería mi q. ¿Ya? Entonces, todo esto sería una potencia que está elevada a una suma de cosas. ¿Ya? Y después me vine para acá, pues. Me vine hacia la izquierda. Entonces yo sé que eso es lo mismo que la potencia, la misma base, ¿cierto? Que está aquí, elevada a una de las cosas y elevada a la otra de las cosas. Esta es una cosa que estaba sumando y esta es otra cosa que estaba sumando. ¿Se entiende? Súper. El resto, ahí están comentando en el chat, ¿por qué todo tiene que tener propiedades? Ya ven, las propiedades nos solucionan la vida, no nos complican la vida. Piensan que sin las propiedades no podríamos resolver esto. Diría, esto me queda así nomás, un monstruo. ¿Ya? Las propiedades son nuestros amigos. Se las van a aprender ejercitando. Real. Se lo dice una persona que tiene muy mala memoria. De verdad se aprende eso. Ya, ¿continuamos? ¿Cómo vamos? Aviso que me voy a pasar un poquito de la hora hoy día, porque partimos tarde. Así que... Ya, sigamos entonces. Siguiente pregunta. Me dice, ya, esta es más directa. Tengo esta división. Me preguntan cuánto vale esa división. ¿Ya? Entonces, de nuevo, como las propiedades son nuestras amigas, van a llegar a salvarnos. ¿Y qué nos dice la propiedad de división de raíces con el mismo índice? Fíjense aquí, tengo dos raíces, el mismo índice, ¿ya? Y las estoy dividiendo. Yo podría pensar que hago una raíz gigante, ¿cierto? Como que mantengo la raíz, por pensarlo así. Son raíces cúbicas, entonces mantengo la raíz cúbica. Y ahora hago la división. 144 dividido en 24. Ya eso me Profe, quedaría. Dime. ¿puedo usar racionalización de denominadores o muy pronto? Eso igual lo voy a aplicar, pero me atrevo a decir que el camino más corto sería este, que estoy contando yo. Ah, ok, ya, entiendo. Pero voy a hacerlo, como eso igual entiéndanlo, como que, claro, yo estoy resolviéndoles en Hay base a lo muchos que yo caminos para llegar a creo Roma. Ok. que es, claro, o sea, no necesariamente, yo les cuento como lo que yo creo que es más sencillo y rápido, ¿ya? Si a alguien, por ejemplo, dice, pucha, no me acuerdo esta aplicación de esta propiedad y me es mucho más fácil racionalizar, tú dale, ¿ya? O no sé, en todo ejercicio, ¿ya? No necesariamente en este. Siempre uno les va a mostrar una forma de resolverlo y van a haber muchas maneras, ¿ya? Ustedes tienen que encontrar la manera que a ustedes les acomode más, ¿ya? Por eso es importante hacer todo ejercicio y probar diferentes maneras, ¿ya?
En este caso en particular, me atrevo a decir que la forma más rápida es la que te comento ahora. ¿Ya? Entonces, voy a escribirlo más grande porque me quedó muy chiquito. Ya, muy bien lo que me soplaba ahí un compañero también. Claro, lo escribí como la fracción, ¿cierto? Con esta raíz gigante, la misma raíz ambas veces, y puedo simplificar. Efectivamente, puedo simplificar, por ejemplo, por 2, por 4, sí, por 4, o puedo de una hacer la división, ¿ya? Por 12 también, súper bien. Ya, entonces, por ejemplo, simplificamos por 12, estoy trabajando solamente con la fracción, ¿ya? Si yo simplifico por 12, lo que estoy haciendo es dividir por 12 el numerador, 24. y divido por 12 el denominador, ¿ya? Entonces, esto me quedaría, si yo simplifico por 12, me quedaría 12, ¿cierto? Porque 12 por 12 es 144, dividido en 2, porque 2 por 12 es 24, ¿ya? Y si yo puedo simplificar por 2 de nuevo, me quedaría 6 partido en 1, que es lo mismo que 6, ¿ya? Podría haber hecho eso, podría haber simplificado por 2, por 4, o podría haber de una haber dividido, ¿ya? Tengo esta división, me la juego, la divido, y también llego que es 6, ¿ya? Eso. Entonces yo he resolvido adentro, ¿ya? Solamente la fracción. Entonces si yo reemplazo, me quedaría, efectivamente, como están soplando en el chat, raíz cúbica de 6, y es la D, ¿ya? Eso. Súper bien. Gracias a los que me soplan por el chat. Ya, ¿todo claro con esto? Rayen, dime. No sé si vas a escribir o prefieres hablar. No hay ningún problema. Ya, voy de nuevo. Básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Ya, este es el ejercicio. Tengo una división de 2 raíces. Me fijo que tienen el mismo índice. Ya, eso es súper relevante porque yo puedo aplicar una propiedad que me dice que voy a transformar esa división como en una super raíz, ¿ya? Que va a ser la raíz que tienen en común. Las dos son raíces cúbicas, entonces el resultado va a ser una raíz cúbica. ¿La raíz cúbica de qué? De la división que estaba acá, ya las cosas, las cantidades subradicales. Entonces lo escribo acá como división, ¿vale? Tenía la raíz cúbica de 144, dividido en la raíz cúbica de 24, me da la raíz cúbica de la división. Ya es una propiedad de raíces. Entonces, una vez que yo tengo eso, resuelvo lo de adentro, y llego a que lo de adentro me da 6, ¿ya? Y como me da 6, mantengo la raíz. Entonces me quedaría que la respuesta es raíz cúbica de 6. Ahora, ¿cómo rayos supe que es 6? Varias formas. Una forma sería dividirla de una. Decir, ya, voy a dividir 144 en 24. Y bueno, es 6. Lo puedes comprobar. Otra forma, si yo no me la quiero jugar de una, puedo simplificar. ¿Ya? Puedo pescar esta fracción, que fue lo que hicimos acá. Pesqué la fracción, simplifiqué por 12, me dio esto, 12 medios. Simplifiqué por 6, me dio 6 partido en 1, que es lo mismo que 6. Llega a lo mismo. También podría haber pescado esta fracción y haberla simplificado, no sé, por 2, o por 4, o por 6. ¿Ya? Cualquier forma, diferentes pasos, igual llego a que es 6. ¿Vale? Entonces, como resolví, pues escribí de otra manera la división, la reemplazo y llego a este resultado. Ya, de nada. ¿Alguien más tiene otra pregunta o continuamos? Ya, voy a seguir. Entonces, otra propiedad es la raíz de una raíz. Ya, esto igual se lo comenté antes, esta de acá. En algún momento se los nombré, pero bueno, acá está formalmente, ¿ya? Tengo una raíz, lo que yo puedo hacer, sí, esto es lo que yo les comentaba al principio, cuando hablamos de los números negativos, ¿no se acuerdan? Pero es como que yo puedo como entrar el exponente de la raíz, ¿ya? Entrarlo. Entonces, ¿qué sucede? Tengo acá, por ejemplo, mi raíz enésima, está todo eso elevado a m, ¿y qué puedo hacer yo? Que ese exponente, ¿ya? Mi m, entre a la raíz, ¿ya? Y eleve a lo que esté adentro. Entonces me quedaría a elevado a m, y después la raíz tal cual, ¿ya? O sea, eso puedo hacerlo, ¿ya? Y también lo puedo hacer en el otro sentido, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si tengo a elevado a m, raíz de n, la puedo escribir como
a raíz de n, y todo eso elevado a m, ¿ya? ¿Por qué me sirve eso? Por lo que hablamos, por ejemplo, de la raíz cuadrada, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué sucede? Que si yo coinciden estos valores, mi n con mi m, podría simplificarlo de alguna manera, ¿ya? Ojo ahí con las simplificaciones, ¿ya? Como que si son valores, por ejemplo, negativos, voy a mostrarle un ejemplo de una. Ya, tengo la raíz cúbica de menos 125. Está bien porque es negativo y tengo un exponente impar, ¿ya? Patricia, ¿a qué propiedad te refieres? Ya, mientras Patricia responde, ya les comento. Entonces, menos 125 raíz cúbica está bien definida porque es una raíz impar. Ya puedo tener otras cosas negativas. Yo el menos 125 lo puedo escribir como menos 5 al cubo. ¿Ya? Y este menos 5 al cubo, como es la raíz cúbica, me da que es menos 5. ¿Ya? Es una forma de verlo. ¿De qué me sirve esto? Por ejemplo, si tuviera la raíz cúbica de menos 5, todo eso elevado a 3, yo sé que puedo transformarlo en esta raíz de acá arriba, ¿ya? Y me da menos 5. Patricia me pregunta, ¿se puede aplicar la otra propiedad? ¿Eso de escribir como potencia? Sí, se lo puede hacer. De hecho, esa puede ser una explicación de esta igualdad, ¿ya? Por ejemplo, menos 5 al cubo, raíz cúbica, es lo mismo que menos 5 elevado a 3 dividido en 3. Y 3 dividido en 3 es lo mismo que 1. ¿Ya? Tengo una explicación. Ustedes pueden aplicar todas las propiedades que ustedes quieran, dependiendo del ejercicio. ¿Ya? Lo que ustedes encuentran que les puede convenir, lo hacen. ¿Ya? Eso es lo bonito de las propiedades. ¿Ya? Por eso las propiedades son nuestras amigas. Eso. ¿Qué es lo relevante de acá? Como tener ojo, recordemos lo de las raíces con exponente impar y par. ¿Ya? Porque con esta propiedad que les mostré, esto ya lo expliqué, pero lo voy a decir de nuevo. Si tuviera, por ejemplo, eso, ¿ya? Eso efectivamente es 3, pero es valor absoluto de 3, ¿ya? Porque si tuviera, por ejemplo, menos 3 al cuadrado, raíz cuadrada, eso no es igual a 3, porque no existe, ya no está definido. Bueno, eso con relación a la primera propiedad. La segunda propiedad nos habla de la raíz de una raíz. Eso se conoce así. Bueno, y también lo que decía Patricio, lo de aplicar la propiedad de potencia, sí, pues se puede, y de hecho acá está escrita la propiedad, es la misma propiedad, pero arriba está escrita como raíz, y abajo está la de potencia, ¿ya? Sí, Fran, anda nomás, y sé que se tiene que ir, está un poco pasado la hora, así que se pueden ir, no hay ningún problema. Ven el videito, ¿ya? Igual nos queda poco, así que se pueden quedar bacán, pero si no, pueden ver el video, ¿ya? Gracias por venir, los que tengan que irse. Ya, voy a continuar entonces. La siguiente propiedad de raíz de una raíz, es la que está acá. ¿Qué nos dice esto? Que yo tengo dos raíces, como una dentro de la otra. Ojo, que no hay nada acá, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, una suma, no se cumple, ¿ya? Entonces, tengo una raíz, adentro de otra raíz, ¿qué puedo hacer? Pesco la primera raíz, ¿cierto? La que está como adentrito, y lo que voy a hacer es que a ese índice de esa raíz le voy a multiplicar el índice de la raíz de afuera. ¿Ya? Ejemplo de esto, tengo la raíz cuadrada de 3 y tengo raíz cuarta. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pesco mi raíz de adentro, recordemos que hay un 2 ahí, y tomo el exponente de afuera y se lo multiplico al índice de la primera raíz. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar como la raíz octava de 3. Eso. Se da mucho que les ponen el mismo índice de raíces, ¿ya? Por ejemplo, como la raíz cuadrada, de la raíz cuadrada, de la raíz cuadrada, de 5, por ejemplo. En este caso, ¿qué hago? 5, raíz. ¿Y cuántos 2 tengo? Tengo un 2, otro 2, otro 2. Entonces sería 2 por 2 por 2, que también me daría 8. ¿Ya? Son aplicaciones que pasan mucho, ¿ya? Están mucho en harto ejercicio. Muchos ejercicios.
Eso, ¿se entienden? Y bueno, y si ustedes decidieron por a ese motivo trabajar el ejercicio como potencias, también pueden aplicar las propiedades, ya que están escritas como potencias. ¿Ya? Pero es lo mismo que ya vimos antes. De hecho, ya aplicamos estas propiedades hace un ratito. Ya, ¿dudas? Pues estamos bien. ¿Cómo vamos? Creo que por tiempo vamos a hacer un último ejercicio y ya. Denme 2 segundos para buscar. Sí, por tiempo vamos a hacer un ejercicio. Voy a parar la grabación por mientras. Ya, entonces, continuamos. Vamos a hacer un último ejercicio ya por la hora. Ya, pues. Entonces, sí, porque tengo que agotar un poquito de materia. Ya, me dicen, si A es un número real positivo, entonces, ¿cuánto vale esa expresión de ahí? ¿Ya? ¿Cómo lo resuelvo? Acá puedo aplicar varias propiedades, ¿ya? Una de ellas es una propiedad que yo no les dije, si mal no recuerdo, y por eso les puse ahora. Entonces, esta propiedad me dice que si yo tengo dos raíces con diferentes índices, ya en este caso tengo el 5 y tengo el 3, yo lo que puedo hacer es multiplicar estos índices, ¿ya? Multiplico los índices de las raíces, voy a poner con colores, esto de acá, y después, adentro, multiplico los exponentes, ¿ya? Eso me dice esa propiedad. Solamente en el caso que tenga multiplicaciones, ¿ya? Entonces, voy a mi torpedo. Sí, estoy bien. Entonces, por ejemplo, si tengo la raíz, bueno, no estoy anotando, ahí sí. La raíz enésima de A, ¿sí? Por la raíz de M, ¿ya? Lo que yo voy a hacer, en verdad le voy a poner otro número, para que veamos al tiro el caso genérico. Es la raíz resultante, el índice va a ser la multiplicación, ¿cierto? Y lo de adentro, voy a pescar la primera, la elevo al índice de la segunda y la multiplico por la segunda elevado al índice de la primera. ¿Ya? Esa es mi propiedad. Es un poquito enredada, pero eso me dice. Tengo dos raíces, en este caso son diferentes, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Estos índices los voy a multiplicar para saber ese índice de acá. Y lo adentro tomo lo adentro de una por el índice de la otra, lo adentro de la otra por el índice de la otra. Ya, esa es la propiedad. Ya, pues. Entonces, si yo hago eso, ¿qué ocurre aquí? Tengo la raíz quinta de a cuadrado por la raíz cúbica de a la 4. ¿Ya? Multiplico ambos índices, 5 por 3, y lo adentro me quedaría lo adentro de la primera, ¿cierto? Elevado al índice de la segunda por lo adentro de la segunda elevado al índice de la primera. ¿Ya? Creo que voy bien, sí voy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda aquí? La raíz quinceava. Esta, acuérdense que lo puedo, cuando tengo una potencia elevado a otro exponente, los multiplico. ¿Ya? Entonces me quedaría a elevado a 2 por 3 por a elevado a 4 por 5. ¿Cierto? Y ahora tengo una multiplicación de dos potencias con igual base y diferente exponente. Entonces mantengo la misma raíz, mantengo la misma base y los exponentes se suman. Y me quedaría 26. Efectivamente, como me sopló ahí mucha gente en el chat, la respuesta es C. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Todo bien?
¿Esa propiedad cómo se llama? Es una buena pregunta, no sé. Sinceramente no sé el nombre de propiedad. Tal vez multiplicación de raíces con diferentes índices. Yo creo que si lo buscas así, por ejemplo, en Google, podría aparecer. ¿Ya? Eso. Entonces, lo último de materia que nos queda pendiente, que también es lo que me acaba de preguntar alguien por ahí, es... tengo rayado. Es algo que se llama racionalización. ¿Ya? No sé si lo tengo acá. A ver. Acá. Ya, entonces, ¿qué va a pasar con las racionalizaciones? Ya, aquí se ve bien feo, pero no es tan feo. Lo que nos dice esto, y con esto terminamos, ¿ya? Lo que nos dice esto es que tengo una fracción, ¿ya? Voy a tener una fracción. ¿Qué va a ocurrir acá? Que mi fracción, el denominador, va a ser una raíz, ¿ya? Y alguien dijo, ¿sabéis qué? Me molesta que haya una raíz abajo porque encuentro que no se ve bonito. Entonces voy a inventar algo para que no esté esa raíz abajo. Ya pensémoslo así. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una serie de pasos para eliminar esa raíz de allá abajo. ¿Ya? Porque me molesta que se vea así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar una multiplicación. ¿Ya se acuerdan cuando simplificábamos y amplificábamos fracciones? Acá es lo mismo. Vamos a amplificar la fracción. ¿Y por qué número la vamos a amplificar? Por un número que nos permita eliminar la raíz de abajo, ¿ya? Entonces yo multiplico y lo que va a ocurrir es que va a desaparecer la raíz de abajo y va a aparecer arriba, ¿ya? Acá se ve bien feito, así que prefiero hacerles un ejemplo mejor, porque no se ve muy amigable todo esto de acá abajo. Entonces, voy a compartirles una pizarrita. Ya, entonces, lo que yo quiero mostrarles, un ejemplo numérico, ya esto aplica para varias cosas más, cualquier otro número. Por ejemplo, tenemos la raíz, 2 dividido en la raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, yo quiero racionalizar. ¿Qué significa eso? Que sacar la raíz de abajo, porque no me gusta. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que pensar por qué número puedo multiplicar esta fracción, ¿ya? Para eliminar la raíz de abajo, ¿ya? ¿Cómo la puedo eliminar? Recordemos que yo cuando multiplico dos raíces con igual índice, puedo multiplicarlo adentro, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo a elevado a n por a elevado a m, nada que ver. Es el mismo numerito y acá otro número. Ya. Esto, multiplico lo adentro y mantengo mi raíz, ¿cierto? Sabemos eso. Entonces yo aquí podría hacer lo mismo. Sé que la raíz de 9 yo la conozco, ¿cierto? La raíz de 9 es 3. Entonces, si yo multiplico esta fracción por raíz de 3 en ambos lados, tanto en numerador como denominador, yo podría eliminarla de abajo. ¿Por qué? Porque ¿qué obtengo de todo esto? Que haría 2 por raíz de 3, dividido en raíz de 3 por raíz de 3, ¿cierto? Estoy multiplicando cosas de arriba y abajo, estoy amplificando la fracción. Ya, lo de arriba me queda así nomás, y lo de abajo puedo multiplicar las cosas de las raíces y mantengo la raíz, ¿cierto? Eso es lo mismo que 3 por 3 sería 9, y yo sé que la raíz de 9 es 3, entonces me da 2 raíz de 3 partido en 3. Y ahí pude escribir esta fracción sin la raíz en el denominador. ¿Ya? Eso es básicamente. Entonces, lo que yo les mostré antes es una formulita de cómo saber por qué valor multiplicarlo. ¿Ya? Eso es lo que aparecía antes. Espérame. No se veía tan amigable porque tiene como un poco de notación matemática, pero solamente por eso, ¿ya? Pero exactamente lo mismo. Ay, ¿qué pasó? Espérame. Y ahí sí. Pero al final es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué me dicen? Que si yo, por ejemplo, tengo una fracción que es a dividido en b elevado a m raíz de n, ¿ya? ¿Por qué número yo amplifico esta fracción? ¿Ya? Ese numerito va a ser b
que es lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Lo que yo quiero como eliminar, elevado a el índice menos a lo que está elevado a lo adentro, y esa raíz tiene que tener el mismo índice. Ya esta es como la respuesta. Entonces, si yo multiplico, tengo a partido b elevado a m, raíz enésima. Si yo la multiplico por esto que está acá, b, n menos m, n, b, n menos m, n, me va a dar efectivamente a por b, n menos m, raíz de n, partido en b. ¿Ya? Eso va a ocurrir. Que al final es lo mismo que hicimos con otro ejemplo. ¿Ya? Esta es la fórmula en general. El ejemplo que les mostré es como algo más específico. Y con eso terminamos. Pues no sé si quieren ver otro ejemplo de racionalización o tienen dudas de algo ¿Me más. puede volver al ejemplo anterior, por favor? Ya. De hecho lo podemos hacer de nuevo. Era 2 dividido en raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Entonces, aplicando por ejemplo esta fórmula, ¿qué tendría que hacer? Multiplicarlo por, ya, me dice b, mi b aquí sería 3, ¿cierto? Todos ven eso porque es lo de adentro. 3. Después me dicen n, que sería mi índice, ¿cierto? En este caso sería 2. Uy, un perro, perdónenme. Ya tengo un 2. Sería 2 menos mi m, en este caso, es como lo que está elevado a lo adentro. Tengo 3 elevado a 1. No sé si lo ven. Entonces sería 1. Y esto, la raíz enésima, que es la misma raíz que tenía antes. Entonces sería la raíz cuadrada, ¿cierto? Y eso tengo que multiplicarlo arriba y abajo. Estoy aplicando la fórmula de acá a la izquierda, ¿ya? Ya, pues, entonces eso es lo mismo que 2 por la raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Porque 2 menos 1 es 1. Es 1, y 3 elevado a 1 es 3, ¿ya? Ya, partido en lo que tenía antes, que era la raíz cuadrada de 3, por lo que estoy multiplicando, que también es la raíz cuadrada de 3, ¿ya? Y si yo resuelvo eso, lo de arriba me queda simplemente 2 raíz de 3, no puedo hacer nada más. Y lo de abajo lo puedo como entrar a la raíz, ¿cierto? Por esa propiedad. Multiplico lo que está dentro, mantengo la raíz, 3 por 3 es 9, lo de arriba sigue igual, y esta raíz de 9 la puedo resolver. Y raíz de 9 es 3. Va. Perdón, 3. Y ahí llega esto. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de raíces cuadradas, para que no se compliquen con esta fórmula que está aquí, la clave está en multiplicarla por sí misma, en las raíces cuadradas, ¿ya? Por ejemplo, tengo, voy a escribir otro color, perdón por ser tan desordenada, ya, 2, por ejemplo, en la raíz cuadrada de 5, ¿ya? ¿Por cuánto tendría que multiplicar esa? Yo veo que lo de abajo es una raíz cuadrada. Eso es como el truco, ¿ya? Si hay raíz cuadrada abajo, lo aplico por la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces sería 2 por raíz de 5 partido en raíz de 5 por raíz de 5. Me daría 2 raíz de 5 partido en la raíz de 25, y sería 2 raíz de 5 partido en 5. ¿Ya? Eso sirve. Siempre y cuando lo que sea una raíz cuadrada, lo que está abajo, y lo adentro sea un número. ¿Ya? Si tengo sumas o restas, ahí me conviene aplicar producto notable. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es la idea? Como pensar como en qué te conviene, por qué número te conviene multiplicarlo para que se vaya a la raíz. Eso es la racionalización. La dificultad está en eso, como en pensar qué número te sirve. Por eso está esa fórmula de acá, que nos ayuda un poquito. Por ejemplo, déjenme pensar un ejemplo. Cuando tengo algunos productos notables. No sé si han visto algún ejercicio así, que de repente hay, ¿cómo se llama esto? Productos notables. No sé si te acuerdas de esa materia, que eso viene después, por eso igual no sé si les complicarlos ahora. Pero bueno, ahí como que conviene pensar en qué producto notable te va a elevar las cosas al cuadrado y qué cosas no, para poder aplicar la racionalización.
No sé si me siguen. Bueno, que no los quiero complicar ahora con eso, lo van a ver después. Pero bueno, lo que me interesa que sepan ahora es eso. Ya la racionalización es, alguien dijo, ¿sabes qué? Me molesta que la raíz esté abajo en el denominador, entonces quiero eliminarla. ¿Y cómo la elimino? Amplificando la raíz por un número, de tal manera que ya la multiplicación de abajo haga que la raíz aparezca, ¿ya? Y aparezca arriba, obviamente. ¿Se entiende? ¿Hay dudas? ¿Estamos bien? Ya voy a parar la grabación, como para que no quede tan larga. Así que adiós a los del video.